Lo único que se necesita es alguien que empuje el botoncito allá, porque me pusieron algo acá y no sé si voy a explotar o qué. Lo cierto es de que nuestro Dios siempre trae a través de sus siervos poder a través de su palabra. Y en esta ocasión me ha tocado a mí el turno. Seguramente que nuestro Dios ha de haber puesto los ojos en Betania y ha de haber dicho, bueno, este es un momento especial, porque sus hijos son especiales, pero sus pastores son súper especiales. Y al poder llegar acá, bueno, tengo la bendición de tener hermanos siempre a mi alrededor que siempre me han ayudado a través del ministerio, de estar conmigo en momentos de necesidad, momentos de ayuda, y es el caso de, aunque se llama Pascual, yo le digo a Timoteo, porque es el hermano que en los últimos años ha estado conmigo. Cuando yo le digo a él tengo que ir a algún lugar, él está siempre dispuesto a llevarme de un lugar a otro y a acompañarme en el ministerio. Y creo que esa es una manera de poder agradecer a nuestro Dios, que en esta hora puedo llegar acá al templo y aquí a la Iglesia Betania y tomar ese tiempo para dar gracias a nuestro Dios. Y tomar el tiempo para traer una reflexión de lo que significa el ministerio pastoral en una iglesia. O sea que en esta tarde yo quiero tomar ese momento para orar al Señor y pedir que Él dé dirección en esta hora, el mensaje que Él tiene para la iglesia. Inclinen su rostro, oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Provees palabra cada momento en nuestra vida. Y Señor, tú nos hablas y nos haces saber que nosotros tenemos esa responsabilidad de cerrar nuestros oídos espirituales o abrir nuestros oídos espirituales. Reconocer de que tu palabra es verdad o negar tu palabra. Reconocer el poder de tu iglesia o rehusar el poder de tu iglesia. Rehusar el llamado de un siervo tuyo o aceptar con gozo el llamado de un siervo tuyo. Y por eso, Dios, en esta tarde estamos aquí delante de ti. Primero, agradeciéndote porque tú eres el Dios único y verdadero. Y agradeciéndote también por haber enviado a un siervo tuyo a Iglesia Betania. Un siervo el cual ha dedicado a estos años, dedicando el tiempo para estudiar tu palabra, comunicar tu palabra, cuidar, oh Dios, de la iglesia. Por eso en este momento, Dios, agradecemos tu presencia y agradecemos que en este momento tú puedas dirigirnos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. En esta hora reconocemos que nuestro Dios siempre tiene manera de hablarnos acerca de lo que es el ministerio pastoral. Y los pastores tenemos etapas de nuestra vida, o por lo menos lo que yo le llamo las 3 etapas ministeriales. Las 3 etapas ministeriales viene a ser cuando el pastor es llamado siendo joven, y en la juventud viene uno y principia el pastorado en alguna iglesia, en alguna congregación.
Segundo viene el pastor de la Edad Media, el pastor que pone toda su energía y sabiduría que Dios le ha dado a través de la capacitación, la experiencia, y es el tiempo en donde forma una iglesia de toda clase de edades. Y lo tercero es la edad tercera del pastor. La edad tercera es cuando se pone en sí toda la sabiduría que Dios ha dado a través de todos estos años. La tercera edad es cuando el pastor sabe muy bien y conoce muy bien a su iglesia. Y a veces con una mirada, los miembros de la iglesia ya saben qué es lo que está pensando el pastor. ¿No es cierto que ya saben qué mensaje va a predicar el pastor cuando va a predicar? Sabemos de que nuestro Dios ha enviado un pastor del cual ha tomado este tiempo, estos años para estar en esta iglesia. Yo recuerdo en alguna ocasión encontrarme con algunas de esas anécdotas, esas áreas que a veces le llama a uno la atención leer. Y encontré que un joven pastor llegó a una iglesia, lo llamaron a una iglesia. Y al llegar a la iglesia, siendo él bien jovencito, se encontró de que era una iglesia que parecía de los siglos, el siglo XVIII o qué sé yo, XVII, pero estaba ahí la iglesia. Y él, siendo jovencito, aquel pastor joven con tanto entusiasmo, llegó a la iglesia. Y estando ahí en la iglesia, pasó la primera semana, pasó el primer mes, pasó el primer año, y después de unos 2 años, miró que no había movimiento en la iglesia. Y se puso a pensar y a orar. De pronto un jovencito que llegó a la iglesia y estaba asistiendo a la iglesia constantemente, vino con el pastor y le dijo: pastor, el pastor, siendo bien joven, le dice: pastor, yo he estado ya algunos meses, algún tiempo acá en la iglesia y no veo movimiento. Yo quiero ser muy directo con usted. Y quiero decirle que yo he pensado y he tomado decisión de que yo me voy a ir de la iglesia. Voy a ir a buscar una nueva aventura espiritual, algún otro lugar. Voy a ir a lugares donde puedo encontrar a hermosas mujeres o a hermosas muchachas en las iglesias. Y diciéndole esto al pastor, el pastor hizo una pausa y miró a aquel joven que le estaba hablando, también siendo el joven pastor. Y al hacer la pausa le dice: ¿y cuándo piensas irte? Y él le dice: bueno, yo quería decírselo a usted porque yo me voy a ir lo más pronto posible. Y le dice el pastor: gracias por habérmelo dicho y por haber venido conmigo directamente a decirme. Ahora, dime cuándo te vas porque yo me quiero ir contigo. Hermano Luis, ya no estamos en esas edades. Lo cierto es de que Dios ha dado un pastor a esta iglesia que ha sido de gran bendición. Lo digo porque el testimonio es claro conmigo, siendo él amigo, consiervo de hace muchos años, y viendo la manera de trabajo en el llamado. Dios les ha dado un pastor del cual Dios, hermanos, ha sido honrado a través del pastorado de hermano Luis. Ahora quiero que por favor busquen ahí en sus Biblias. Hay algunos versículos que yo voy a usar acá, pero en sí Dios quiere hablar en esta tarde de el aprecio del llamado.
de un siervo de Dios. De la manera como nosotros podemos identificar el llamado de una persona para algo específico, que es el pastorear una iglesia. Yo quiero que ustedes busquen ahí en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. El versículo 11 dice de esta manera: y él mismo constituyó algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No hay duda que a través de el tiempo, como parte de una iglesia, ustedes han visto este versículo muchas veces y se han puesto a pensar de la importancia que tiene este versículo en dar a conocer quién es el que hace el llamado. ¿Quién es el que hace, toca el corazón de una persona para algo específico? Un llamado para algo que va a ser de edificación. Primero miramos acá que la palabra del Señor dice que Él mismo constituyó. Constituir quiere decir que llamó a alguien, lo preparó, lo llamó, le tocó, le ungió de una manera específica para algo específico. Y acá principia diciendo que Él mismo constituyó algunos apóstoles. Y ya sabemos muy bien del papel que jugaron los apóstoles en el tiempo cuando los apóstoles eran usados por nuestro Dios. En aquel tiempo del principio de la iglesia. Dice que también constituyó algunos, a otros dice profetas. Sabemos muy bien que el desempeño de los profetas, a través de la enseñanza, sabemos cuál fue el papel que jugaron los profetas, de los cuales la Biblia nos enseña. Aunque nosotros sabemos muy bien que el trabajo de un profeta o de llevar la profecía de nuestro Dios se encuentra aún en nuestro tiempo, en donde el predicador se encarga de dar a conocer lo que ya está escrito en la palabra de nuestro Dios. No de que existan personas que traigan un nuevo evangelio o una nueva doctrina de la cual pueden enseñar a personas cuando se hacen llamar profetas. Todo eso ya pasó. Dios constituyó algunos profetas y eso ya fue visto en otros tiempos. Mas sin embargo, este versículo dice que a otros también, dice que los constituyó evangelistas. Aquí nosotros nos enfocamos en lo que es el principio de la iglesia. Cuando nuestro Dios unió a la iglesia, llamó a algunas personas de las cuales Dios les ungió para que pudieran llevar el mensaje del evangelio. Y estas personas recibieron el llamado. Estas personas fueron tocadas por nuestro Dios con algo específico para poder llevar las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo había dejado con responsabilidad a la iglesia. Entonces Él constituyó evangelistas, aquellos evangelistas que en la iglesia primitiva salieron y se enfocaron en llevar el evangelio a otros lugares. El Señor fue el que llamó, el que constituyó. Y dice que también entonces a otros pastores. Aquí es en donde viene el énfasis de este día, del cual ustedes están celebrando algo que es muy hermoso que ustedes lo estén celebrando aquí en la iglesia Betania. Algo que no se celebra en muchas iglesias porque piensan que eso es algo pagano. Lo cierto es de que la palabra de nuestro Dios habla de haber constituido pastores. Los pastores que tienen un llamado. Los pastores que Dios ha ungido
para poder llevar el trabajo de guiar a una congregación, a un conjunto de personas, a un pueblo, a un cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por lo tanto, el pastor está entre las personas especiales que Dios ha llamado a través de los tiempos, a través del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. El pastor sigue siendo llamado, ungido por nuestro Dios para la obra de la cual la iglesia es responsable. Entonces nosotros vemos acá que nuestro Dios no solamente dice que llamó a los pastores, pero también a maestros. El pastor por excelencia siempre tiene que ser no solamente el pastor, pero también maestro, porque enseña. Porque tiene discípulos, tiene Timoteos por todos lados en la iglesia, en la congregación, la cual vienen y se enfocan en cómo poder aprender de aquel siervo que fue llamado al pastorado, y él se enfoca de poder enseñar, de poder guiar, de poder mantener el vínculo de la iglesia con algo que tiene que ser una realidad. O sea que el pastor es llamado y aprecia el llamado de cómo Dios tocó su corazón para que él pudiera decir al llamado de pastorear la iglesia Betania. Ahora ustedes se dan cuenta que a través del tiempo, ustedes han podido, probablemente, hay personas de las cuales se acercan a las iglesias para poder hacer crítica. Y déjenme decirles que no hay nada malo en decir que las personas se acercan a la iglesia para hacer crítica, porque hay crítica constructiva, ¿no es cierto? Y hay crítica destructiva. Entonces las personas de la iglesia tienen que tener cuidado cuando ven a la persona que ha sido llamada, al siervo que ha sido llamado en la iglesia. La iglesia está como un conjunto de personas enfocándose en el trabajo de aquel siervo, de aquel pastor. Y pueden hacer la crítica. Ahora, la crítica constructiva siempre está cuando la persona pone su esfuerzo de apoyo al pastor, de que si no se logró eso, pastor, podemos trabajar de esta otra manera para poderlo lograr de esta otra manera. El apoyo al pastor está cuando se ve la necesidad del pastor y se le dice al pastor: pastor, ¿qué es lo que usted necesita? Yo estoy acá para poder servir a Dios, pero en medio de ello estoy aquí para ayudar en el trabajo, en la obra que Dios le ha dado a guiar, que es la iglesia. O sea que la crítica constructiva de las personas que componen la iglesia es muy importante para el desarrollo del pastor. Es muy importante para que el pastor pueda desarrollar ese llamado que Dios le ha dado, de la manera como le ha ungido, dándole a conocer todo lo que es importante para que la iglesia esté lista, dispuesta a llevar las buenas nuevas a otras personas y alcanzar a muchos para Cristo. Entonces el pastor no solamente él aprecia el llamado que Dios le ha dado, pero la iglesia también aprecia al pastor que ha sido llamado por Dios para guiar a la iglesia. Ahora, si ustedes buscan ahí en sus Biblias otro versículo del cual nos da a nosotros a saber la importancia que es el trabajo pastoral. Mire lo que dice acá en Hebreos capítulo 13 y versículo 7. En Hebreos capítulo 13 y versículo 7 encontramos este versículo del cual nos pone de una manera a pensar la responsabilidad que existe en lo que es el pastor con la iglesia. Dice la escritura en el versículo 7: acordaos de vuestros pastores.
¿De quién es esa responsabilidad? Esa responsabilidad es de la iglesia. Esa responsabilidad es de cada persona que compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que usted, si es parte de la iglesia, usted no está fuera de esa responsabilidad. Si usted es parte de la iglesia y usted se abstiene a no participar en esa responsabilidad de la iglesia, de lo que dice la palabra de nuestro Dios, que acordaos de vuestros pastores, usted está siendo un crítico destructivo. Porque nuestro Dios quiere que usted se una con la iglesia para poder ver la responsabilidad de poder decir que usted se acuerda de su pastor. ¿De qué manera se recuerda usted de su pastor durante toda la semana? ¿Toma tiempo para orar por él? ¿Toma tiempo para que Dios le pueda iluminar de alguna manera el mensaje que necesita la iglesia el día cuando él se para acá en este púlpito y proclama el evangelio, el mensaje que Dios tiene para el cuerpo que es la iglesia? Toma tiempo usted para orar por ello. ¿Se acuerda usted que el pastor necesita el apoyo de sus oraciones? Toma tiempo usted para poder venir al pastor y poder decirle al pastor: pastor, usted necesita algo. Dicen las estadísticas que el pastor genuino de una iglesia evangélica del Señor dice que es el pastor más solitario, no porque le falten personas alrededor, sino que es la persona más solitaria, porque el pastor siempre tiene cuidado de que cuando la iglesia viene a buscar la ayuda del pastor, el pastor es responsable en su ética pastoral de mantener esa conversación de uno a uno con personas. Y déjenme decirles que para el pastor es muy difícil a veces tratar de esa manera de mantener todo eso que usted trae al pastor. Por lo tanto, es importante que cuando usted se acerca al pastor, le haga saber: pastor, hay alguna necesidad con usted. Pastor, puedo orar con usted. No es de que él vaya a conversar de todas las cosas que habla con la membresía de la iglesia, pero yo le aseguro que si usted viene con el pastor y usted le dice al pastor: pastor, puedo tomar un tiempo para orar con usted, un tiempo para sentarnos y tomarnos un tecito, un cafecito, un chocolatito, qué sé yo, pero usted va a tomar tiempo con el pastor y poder decirle: pastor, cuente conmigo. Cuente conmigo para el soporte que usted necesita para que continuemos como iglesia avanzando hacia adelante. Iglesia, acordaos de su pastor. Acuérdense del pastor, de sus necesidades, de las cuales el pastor tiene. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de conducta e imitad su fe. ¿Cuántos de aquí han aprendido de su pastor? Amén. Amén. Y yo sé que algunos dicen amén con fuerza porque yo los conozco. Porque yo les conozco, yo sé cómo han aprendido de su pastor, cómo ustedes se han envuelto, cómo se han preparado, cómo se han dejado guiar por su pastor, cómo ustedes han venido a ser parte fuerte de la vida de esta iglesia, de Iglesia Betania. Yo les conozco porque les conozco de hace mucho tiempo. Pero es una gran verdad que usted es la persona de la cual la palabra de nuestro Dios está diciendo que usted ha aprendido. Por eso se recuerda del pastor, por eso le tiene aprecio, por eso usted ama al pastor. Ahora entramos en algo muy diferente acá en que concierne al pastor. El pastor, cómo ha desarrollado su vida a través de el tiempo que ha dedicado en la iglesia. ¿Cuál es el desarrollo que ha tenido el pastor en la iglesia?
cómo el pastor se ha podido distinguir como un siervo de Dios, como un siervo del cual no viene y proclama a la iglesia el desarrollo que él está haciendo, sino que en silencio su testimonio puede verse a través de la vida que él está llevando al conducir la iglesia. Podemos ver nosotros que el pastor y la iglesia aman a Dios con todo su corazón. Aman a Dios con toda su mente, con todo su ser. Ustedes pueden ver que el pastor les ha llevado para que ustedes juntos puedan amar de esa manera al pastor y puedan amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo han visto por el desarrollo del testimonio del ministerio pastoral. Usted puede ver también que en el llamado que el pastor ha tenido en la iglesia, a la iglesia, usted puede ver que en ese llamado Dios ha producido grandes siervos colaboradores, de los cuales muchos de ustedes están trabajando con nuestro hermano. El pastor y la iglesia han aprendido que el pastor es una persona como cualquier otra persona. Es humano. Es una persona que lleva del mismo color la sangre que cualquier persona lleva. Algunos dicen que existe la sangre azul. Y creo que si eso fuera, todos nosotros o las personas que conocen a Cristo serían las personas que pueden llevar la sangre de la realeza. Porque somos un real sacerdocio, ¿no es cierto que la Biblia dice así? O sea que si nosotros somos la iglesia de la cual nuestro Dios espera que trabajemos juntos con el pastor, nuestro Dios quiere que nosotros podamos identificar cuál es el desarrollo del pastor. Miren, un pastor del cual puede ver con urgencia la necesidad que hay en el mundo hoy en día. Su pastor lo puede ver de esa manera. La urgencia que hay, el pastor tiene que ser la persona que mira con urgencia de llevar el evangelio a otras personas en la comunidad. Y usted le dice, pastor, amén, yo le sigo. El pastor es la persona de la cual puede ver también que enfrenta crisis y ataques del enemigo constantemente. Pero el pastor también sabe cómo poder combatir las amenazas del enemigo, los ataques del enemigo. Y cuando eso sucede, usted viene con el pastor y le dice, pastor, estamos juntos para combatir al enemigo. El pastor viene a ser la persona de la cual Dios ha puesto en la iglesia, pero el pastor es aquel que acepta el fracaso a través del ministerio. Y cuando digo el fracaso, no es de que tira su toalla y se va a hacer algo diferente. No, el pastor sabio es aquel pastor del cual se deja guiar por el Espíritu Santo, y cuando ve que algo no trabaja en algún lugar, que fracasa en esa área, el pastor es aquel que enfrenta ese fracaso y el cual dice, Señor, estoy dispuesto a ir donde tú me lleves para buscar victoria. Y nosotros sabemos que la victoria es en Cristo. Ahora, consideremos en esta tarde al pastor del cual ha dedicado ya bastante parte de su vida en esta iglesia. El pastor que ha tenido un buen sentido del humor, ¿no es cierto?
¿Cuántos de ustedes a veces disfrutan de los chistes que cuenta el pastor? En el seminario, los estudiantes en el seminario a veces vienen con su pastor, el pastor Luis, vienen con él y le dice: a ver, hermano, díganos el número 13 o díganos el número 17. Y ya el hermano sabe muy bien cuál es el número 15 y cuál es el número 20 y cuál es el número 25. Y hermana Lesbia viene y dice: oh, ese ya me lo sé. Pero es hermana Lesbia la que empezó con esto, porque ella viene y le dice no, él no le dice, ella no le llama a Luis. ¿Cómo le llama, hermana? Fernando. Y le dice: Fernando, diles el número 10. O sea que el pastor es un pastor que tiene sentido de humor. No se presta a que cuando él trae a alguien en el templo y le dicen: oh, ahí está el pastor, y dicen: oh, ese pastor con esa cara así un poquito larga, ¿él es el pastor? No, el pastor siempre mantiene un sentido de humor. Un sentido de que aprecia el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y su responsabilidad que tiene con la gente que compone la iglesia. Sentido de humor es muy importante para el pastor. El pastor también se alegra con su familia y con su iglesia, con los resultados que hay en el ministerio. La iglesia no puede decir: yo amo al pastor, pero no a su familia. En el momento que usted dice: yo amo al pastor y no a su familia, usted está separando algo que es muy importante en la creación de nuestro Dios. Dios formó a la familia. Y el pastor se presta primero a ser fiel a nuestro Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nosotros debemos de amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Entonces el pastor ama primeramente a Dios. No hay ninguna duda de ello. Pero el pastor ama a su familia. Y cuando el pastor logra hacer algo con la iglesia de victorias en Cristo, en el ministerio, en lo que hace, el pastor se goza con la iglesia y se goza con su familia. Yo estoy seguro que hermano Luis viene muchas veces con su esposa y le dice: Lesbia, mira cuánto alcanzamos en la escuela dominical. Mira cuántos alcanzamos en asistencia en la iglesia. Mira cuántos estudiantes tenemos en el seminario. Y la familia se une a la iglesia, y de una manera que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en donde el pastor y su familia y la iglesia están trabajando juntos. Hay un mismo espíritu, un solo espíritu, en donde no hay ninguna duda que el Espíritu de Dios está trabajando en la iglesia cuando hay un vínculo de la iglesia, la familia del pastor y el pastor. Mire la importancia que tiene la palabra de nuestro Dios. Cuando la palabra de nuestro Dios nos habla de una manera, nos habla en estos versículos que son muy, muy importantes. Mire, la palabra de nuestro Dios nos habla ahí en 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 17. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Ahora mismo lo leemos. Dice en el versículo 17, dice: los ancianos
Y recuerden que aquí la traducción está hablando de ancianos, pastores o obispos, que quiere decir lo mismo. Y dice acá, los ancianos que gobiernan bien, o sea que estamos hablando, lo primero que estuvimos hablando, que el pastor que gobierna bien, el pastor que tiene ese testimonio, el pastor que se ha dado a conocer por dejarse guiar por Dios, por nuestro Dios, para gobernar bien. Dice la Escritura de esta manera: sean tenidos por dignos de doble honor. O sea que el miembro de la iglesia es tenido por un honor. Pero dice que a los pastores tienen que ser tenidos por doble honor. La palabra de nuestro Dios está viendo el trabajo ministerial del pastor, que es un trabajo del cual es honroso, pero es un trabajo difícil porque se trabaja con diferentes caracteres que componen la iglesia. Se compone de personas de las cuales tienen diferentes temperamentos. Y el pastor tiene que lidiar con todos ellos. Entonces, cuando la iglesia Betania pone un día y dice, vamos a celebrar el día del pastor, ustedes están celebrando con doble honor el ministerio pastoral del pastor de su iglesia. Y eso se reconoce de esa manera. Dice acá la palabra de nuestro Dios, dice que gobierna bien, dice sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Estoy usando el versículo 18 para concluir en esta tarde de esta manera. El pastor es llamado por Dios, y Dios siempre va a decirle al pastor, en ese llamado del cual yo te doy hoy, y te unjo con el Espíritu Santo para llevar el Evangelio, no hay nada más que ese llamado. Lo único que puedo decir, dice Dios al siervo, es de que yo voy a estar contigo todos los días. Amén. Gloria a Dios. Nunca va a hacer falta de nada. Yo voy a proveer en el ministerio en el cual tú puedes llevarlo con fidelidad. Entonces ahora el siervo ha sido fiel en la iglesia. El pastor ha sido dedicado a la iglesia. Y el versículo 18 entonces dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey. Nos asusta la expresión. Pero la expresión que está dando acá la Escritura es de que la iglesia no tiene que en ningún momento frenar al pastor, que Dios le ha dado la sabiduría para guiar a la iglesia. El pastor sabio tiene sus líderes, el concilio viene, hablan, toman decisiones, traen a la iglesia decide y la iglesia sigue caminando. Con el propósito de alcanzar a otros para Cristo. La palabra de nuestro Dios hace mención esto de no poner bozal al buey, comparando esto con el trabajo que se tiene que hacer.
Y concluye diciendo, y es digno es el obrero de su salario. Hermanos, de esta manera, déjenme decirles en esta tarde, algo que ustedes han hecho y que Dios les ha bendecido por ser una iglesia con un espíritu evangelístico, un espíritu de prosperar al alcance de muchas almas que se unan a la iglesia. Es porque ustedes han sabido cómo recompensar el trabajo del obrero. Porque ustedes han visto la necesidad de poder sostener a un pastor. Y que la Biblia lo declara de esa manera, que el obrero, el pastor, es digno de su salario. Hermanos, les digo esta tarde, les aliento esta tarde, les insto en esta tarde, que ustedes nunca pierdan su visión. Nunca pierdan la visión de continuar con la iglesia, alcanzando a muchas almas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca pierdan la enseñanza bíblica de trabajar juntamente con su pastor y de agradecer a Dios por el pastor que ustedes tienen, que Él les ha dado. Agradecer a Dios por la familia pastoral, porque de esa manera, hermanos, Dios les va a bendecir más y más de lo que Él les ha bendecido hoy. Déjenme terminar de esta manera. Dice un niño al hablar a su papá y le dice: papá, yo quisiera que tú fueras como el pastor de la iglesia. Y el papá se le queda viendo y le dice al niño: ¿cómo es eso? ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Que tú quisieras que yo fuera como el pastor de la iglesia. Y dice: sí, papá, porque el pastor de la iglesia me habla con amor, me habla con dulzura, no me regaña, no me dice esto, no me dice lo otro. Yo quisiera que tú fueras como el pastor. Y el papá se sonríe y le dice: oye, niño, dice, ¿y cómo quieres que yo sea como el pastor, que no te regaña si tú tienes responsabilidades aquí en la casa? Y por eso yo te regaño cuando tú no haces lo que se te pide hacer en la iglesia, en la casa. Y le dice el niño: sí, papá, dice, pero yo quisiera que esta casa fuera como la iglesia. O sea que el papá entró en una conversación con el niño, y lo que el niño estaba tratando de indicar al papá es de que la iglesia y el hogar no tienen ninguna diferencia de cómo la iglesia se moviliza en todos lados. La iglesia es la iglesia aquí en el edificio que es el templo. La iglesia es la iglesia cuando se va al hogar, y la iglesia es la iglesia cuando se distribuye en la comunidad. La iglesia es la misma, y los padres y los hijos tienen que enfocarse en presentar lo que es la iglesia del Señor. El pastor es un enfoque a la iglesia de lo que Dios quiere que la iglesia pueda lograr en esta comunidad. Que el Espíritu de Dios les acompañe siempre. Que el Espíritu de Dios les llene de tanto poder, como lo dice Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y hermanos, continúen siendo testigos en esta comunidad, juntamente con su pastor. Oh,